Pues hoy es un gusto y un honor de estar con Tamara Trotner, amiga mía de hace muchos años que nos conocemos y además nunca había pensado ser escritora, era su deseo, pero cuéntanos un poco, Tamara, cómo inició tu carrera de escritora. Pues es que, ¿sabes, May? Desde muy chiquita mi forma natural de comunicación eran las letras. O sea, si me peleaba con una amiga, le escribía una carta, si me cortaba el novio, escribía un poema, ¿no? Esa era como mi forma natural. Luego, un día en prepa, tuve un maestro que se llamaba Felipe San José, que nos dijo, nos hizo un ejercicio de escribir un poema y yo escribí mi poema y me llevó a Canal 11 a leer el poema porque le gustó. Y ahí fue la primera vez que dije, mira, está interesante esto de escribir y compartir lo escrito. Y luego, pues, en mi historia, la de Nadie nos vio partir, que es la historia, pues, un poco de mi vida, no un poco, un mucho de mi vida, que traía yo ahí en ebullición adentro y que decido escribir, y pues la publica Alfaguara y, como dicen, lo demás es historia. Sí, y ahora estás a punto de publicar tu segunda novela, que es, bueno, novela, es Es historia novela. novelada, es autobiografía, ¿cómo la consideras? Pues mira, es una novela, novela histórica, se llama Pronunciaré sus nombres, ya salió, también está con Alfaguara, ya ahorita sí ya está a la Sí, venta. aquí la tenemos. Mira, ahí la tienes, qué gusto. Sí, esta historia, cuando escribí Nadie nos vio partir, empieza con la historia de mis abuelos. Un poquito yo escribí la historia de mis abuelos para darle contexto a estas familias que después, pues en Nadie nos vio partir, sucede todo lo que sucede, ¿no? Y entonces, en los clubes de lectura y en las entrevistas me decían, es que queremos saber más de esa historia de los abuelos. Cuéntanos más, dinos más. Y yo recordaba cuando murió mi abuelo, ya ves que cuando estás haciendo los rezos y demás, generalmente sucede que la gente empieza a sacar fotografías. No sé por qué es algo como muy común. Y entonces saqué una foto de mi abuelo, una foto en blanco y negro, un hombre muy joven, muy guapo, parado frente a un barco. Y le dije a mi abuela, ¿y este quién es? Me dijo, es tu abuelo cuando iba a subirse al barco para ir a hacer la América. Y ahí se me quedó esa semilla de decir, wow, o sea, este jovencititito, ese barcotote, no sabía dónde iba a llegar. Además, él creyó que iba a llegar a Nueva York. De repente se encontró en Veracruz. Y era una historia que tenía yo también como muchas ganas de contar. Entonces, cuando los lectores me empezaron a decir que tenían ganas, dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y empecé a escribirla y salió a pronunciar esos nombres. Pues yo sé que de eso vamos a hablar, pero si me permites, quisiera abordar tu primer libro porque habla de una historia de violencia de género. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de qué trató tu primer libro? Sí, mi primer libro básicamente es la historia de mi papá cuando nos secuestra a mi hermano y a mí. El día de mi cumpleaños de 5 años, decide secuestrarnos para vengarse de mi mamá. Eh, que es algo muy Que tu ahora. mamá lo había dejado. Sí, mi mamá lo quería dejar, entonces, bueno, ahí hay una historia de amor, hay una historia de amor prohibido, hay una historia de la comunidad, ¿no? Metiéndose un poco en qué va a suceder, dos familias muy poderosas de la comunidad, porque mis dos abuelos habían hecho mucho dinero, pero sobre todo mucho nombre en la comunidad, eran dos pilares comunitarios, entonces pues viene una guerra de poderes, de egos. eh, Mi papá nos lleva primero a Italia, luego a Francia, luego a Sudáfrica. Finalmente acabamos en un kibutz en Israel, a donde ya mi mamá nos encuentra. La comunidad judía también ayuda muchísimo porque gracias a la comunidad se hace un juicio en Jerusalén y ahí se obliga a que regresemos a México hacer un juicio pues legal de quién tiene la patria potestad. Y luego es toda esa historia y luego es mi historia un poquito en mi rencor contra mi papá, en no querer hablar con él, en mi reencuentro con él, en los perdones que nos damos uno al otro y sí, y en finalmente como estar en paz
y no solo estar en paz con la historia, incluso agradecerla, May, porque hace poco una persona en un club de lectura me dijo, oye, te ves como muy normalita y como muy bien a pesar de todo lo que te pasó. Y dije, no es que no es a pesar, es gracias a todo lo que me pasó. Yo creo que esta que soy hoy y que me caigo bien y que me gusta quién soy como mamá, como pareja, como amiga, es gracias a toda esa historia. Qué barbaridad. Pero tu papá te lleva durante cuánto tiempo? 2 años. 2 años. 2 años que tu mamá te está buscando por el mundo. Los está buscando a sus dos hijos, ¿no? Nos está persiguiendo con todo, además entra la Interpol, entra el FBI, mi mamá no deja de buscarnos, pero hay mucha compra de información, entonces le dan información equivocada y viaja a países que no son. Sí, es una historia, sí, para mi mamá tremendamente fuerte, pero nunca dejó de buscarnos, nunca dejó de decir voy a tenerlos. Y yo creo que eso y el regresar con ella, porque además mi mamá es una mujer, a quien la conozca es de veras la mujer más asombrosa que yo conozco, y el regresar a estar con ella y entender ese amor tan profundo que nos tenía, que mi papá nos había hecho creer que mi mamá no nos quería, este, pues nos convirtió en seres humanos bien, o sea, que estamos bien con la vida. Tamara, ¿qué nos enseña esta historia acerca de la mujer en la comunidad judía y de la mujer en México? Pues yo creo que cada caso es individual, no puedo generalizar. Lo que sí puedo decir es que la comunidad ayudó muchísimo a que se haga justicia. La comunidad realmente, a pesar de que eran estos dos hombres tan poderosos, no le dio la razón a uno o a otro, ¿no? Dijo, no, 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 vamos a hacer un juicio y que sea como debe de ser. Creo que mi mamá a lo mejor se brincó las trancas, como dicen, de lo que era la mujer judía en los años 70, ¿no? Que eran pues mucho más sumisas, obedecían al esposo, tenían que estar ahí. Y mi mamá decidió, pues no, no voy a obedecer así como hay que obedecer y se salió del redil y entonces por eso quizá también pasó todo lo que pasó, pero yo creo que nos enseña también mucho que la mujer tiene la capacidad y tiene el poder y tiene la fuerza de luchar y de lograr lo que se propone, y a pesar del miedo que siente. Obviamente mi mamá tuvo muchísimo miedo, pero luchó con todo. Claro, claro. Y le costó muy caro. ¿Y de la mujer en la comunidad de Tamara? Pues la mujer en la comunidad en los años 70 te digo que yo creo que estaba mucho más sojuzgada, y sobre todo yo creo que lo que sucedía era que las mujeres estaban muy acostumbradas a casarse muy chiquitas, no tener una carrera, no tener un trabajo, entonces no se podían mantener solas. Incluso hoy sucede mucho todo esto de la violencia vicaria, que es un término que se empezó a acuñar, pues casi al mismo tiempo en que nació Nadie nos vio partir, empezó a este término, ¿no? De esta violencia de género, como lo llamas, donde los hombres utilizan a los hijos para vengarse de las mamás. Y yo he estado en congresos, en el Congreso de Nuevo León, hablando con cientos y cientos de mujeres que están viviendo la violencia vicaria. Y el gran problema es eso, es no tengo el dinero para pelear por ellos, no tengo el dinero, mi esposo es muy, muy rico, es muy poderoso, yo me dediqué a la casa y ahora que me los quita, no tengo a quién acudir. Entonces, muchas veces son años y años que están sin sus hijos, muchas veces toda la vida, porque no tienen cómo enfrentarlo. Mi mamá tuvo el gran apoyo de mis abuelos, que yo creo que es increíble, porque en esas épocas decir, ¿sabes qué? Apoyo a mi hija y lo que haya sucedido, pues sucedió, pero yo la apoyo en que encuentre a sus hijos. La apoyaron emocional y económicamente, y eso pues fue una gran ayuda para recuperarnos. Pues por favor no se pierdan este libro, el primer libro.